Buenos días, vamos a hablar hoy del impacto de la crisis económica. ¿Qué es crisis? Las crisis no son monocausales, es decir, no tienen una sola causa. Las crisis son a la vez de superproducción de capitales y superproducción de mercancías. Intervienen todas las contradicciones internas del modo de producción. Se pueden determinar fundamentalmente en la tendencia descendente de la tasa media de ganancia. Los neoliberales y el concepto de crisis. Generalmente, los pensadores de la corriente neoliberal no hablan de crisis, sino de desequilibrios. Para los neoliberales, la crisis esencialmente pertenece a la esfera económica, pero no pertenece a la naturaleza del sistema económico, es decir, al modo de producción capitalista. Simplemente son resultados de las imperfecciones del mercado, que se corrigen automáticamente por el sistema de precios. Tipologías de las crisis. Están relacionadas con los elementos de la base económica. Crisis cíclica. Se refiere al comportamiento del ciclo económico del modo de producción. Crisis estructural. Marca las contradicciones fundamentales de las estructuras del modo de producción y el proceso histórico de acumulación del capital. Crisis global. Atiende la existencia del sistema capitalista en un determinado país en términos generales, es decir, incluye la base económica y la superestructura. Crisis general. Atiende desequilibrios que afectan las relaciones de producción a nivel mundial. En ellas influyen las relaciones económicas internacionales de cada país. Crisis del capitalismo. A lo largo de la historia del capitalismo se han suscitado diversas crisis. Hablamos de crisis energética, crisis financiera, crisis de endeudamiento y la conocida burbuja económica. La actual crisis. ¿Qué conocemos de la crisis actual? Generalmente lo que nos dicen los medios de comunicación social, que se trata de una crisis financiera, que es una crisis hipotecaria, que tiene repercusiones mundiales, que genera e involucra quiebras de empresas, que genera desempleo, que provoca endurecimiento del crédito. Crisis económica 2008-2012. Esta crisis económica mundial es originada en los Estados Unidos. Es una crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Entre los principales factores causantes de la crisis tenemos altos precios de las materias primas, sobrevalorización del producto, crisis alimentaria mundial y energética, elevada inflación y amenaza de una recesión en todo el mundo, crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Antecedentes. Su origen está vinculada con la expansión crediticia ficticia, es decir, con lo especulativo. Está orquestada por las grandes instituciones bancarias y financieras a nivel mundial. Ejemplos de pérdidas operacionales. ¿Quién será el siguiente? Esta es la interrogante que se formulan las grandes corporaciones bancarias y financieras a nivel mundial. ¿Cuántos son las pérdidas? ¿Quiénes son los caídos? Sectores en que se manifiesta la crisis: sector inmobiliario, sector bancario, sector informático y en el sector real de la economía.
Manifestaciones de la crisis. La actual crisis es resultado de las contradicciones económicas y sociales que amenazan a la economía mundial. Sus manifestaciones se expresan en diversas actividades y sectores económicos. ¿Cómo nos afecta? La crisis, de una u otra manera, forma parte y afecta a diversos sectores de la población, especialmente a los marginados, en distintos ámbitos de la vida económica y social de las personas. ¿Quiénes se benefician? Las grandes corporaciones financieras y bancarias que en medio de la crisis se dedicaron a adquirir instituciones bancarias en dificultades. En conclusión, las crisis son recurrentes, expresan las contradicciones fundamentales del funcionamiento del modo de producción capitalista.